No sabes si... Está mirando al lado mío. No sabes si elegir entre una cuenta personal o una cuenta business dentro de PayPal. Voy a resolverte tus dudas en este video tutorial donde vamos a enseñarte las diferencias. Vamos a ir a la página web para chequearlo. Y también te voy a enseñar la cuenta business dentro de mi PayPal, ya que yo tengo una cuenta business y también he tenido la cuenta personal. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Intentaré resolverlo lo antes posible. Pues si te aprovecho para decirte que te suscribas y que le vayas dando un super like si te va gustando. Al final del vídeo también te voy a dejar una pantalla final donde te enseño a utilizar la tarjeta de PayPal, que te va a merecer la pena, sobre todo para comprar en diferentes negocios, y además es súper molona. Dicho esto, vamos al celular cagando leches. Primero, lo básico, PayPal tiene dos tipos de cuenta, como estamos viendo aquí, la personal y la business. La personal está principalmente diseñada para una cosa: pagar y recibir dinero entre particulares. Compras por internet, pasas a un amigo y recibes un reembolso. Eso es todo. La business está pensada para quien vende. Si tienes un negocio o una tienda, ofreces servicios o cobras a clientes. Mira, podemos irnos para que la veáis. Hay varias diferencias, entre ellas, que nos aparece el nombre en la cuenta particular. En la business aparecerá el nombre de las empresas, como estáis viendo ahí, Air France, Adidas, Dropbox. Podemos aceptar pagos desde todo el mundo. Ahora tú te estarás preguntando, ¿cuándo uso cada una? La personal la usas solo si compras por internet y haces pagos ocasionales, amigos o de familia, sin más. La business es si cobras por tu trabajo o tu laburo. Tienes una tienda online, eres freelancer o si haces dropshipping, si vendes en Wallapop, etc. Para cambiar, en el caso de que tengas, por ejemplo, cuenta business, te vas a la configuración y tienes que contactar con el soporte. Contactas con el asistente de PayPal, se lo dices y te la cambian inmediatamente. Que no es el caso, a mí no me interesa, pero puedes hacerlo cuando a ti te apetezca. Luego en la parte del menú, como veis, nos aparece lo de pagar, recibir pagos, y en la parte del menú nos aparece la PayPal Business Debit Card, nos aparece la opción de enviar facturas, solicitar dinero o mostrar códigos QR. También podemos calcular el IVA y listar artículos dentro de nuestra cuenta. En este caso yo lo uso únicamente para Calendly y todos los pagos que me ejecutan por Calendly pues están ahí, ¿vale? Ahí lo tenéis. De hecho, en clientes vemos absolutamente todas las personas con las que he estado colaborando. La parte de PayPal Business Debit Card básicamente nos permite gestionar una tarjeta, que yo la tengo físicamente, pero aquí nos aparecen los datos censurados, donde podremos pagar con nuestro saldo de PayPal o a través, el saldo de Santander. Veremos los límites tanto para compras como para retiradas en cajeros automáticos. Pero esto te lo enseño en el video tutorial del final. También podemos ver nuestra cartera y ver las donaciones que solicitamos a nuestra gente o que queremos hacer a otras personas. Sobre todo es muy útil para solicitar dinero en mogollón de divisas, como por ejemplo, si por ejemplo a Tenorshare le quiero solicitar dinero, lo puedo hacer en varias divisas, ¿de acuerdo? Que obviamente PayPal Business nos ofrece la posibilidad. En conclusión, las diferencias más grandes es primero que vas a tener tu nombre visible cuando realices compras y ventas, cuando tengas una cuenta personal. Si tienes la cuenta business va a aparecer el nombre de tu empresa del cual estés vendiendo productos. Recuerda que PayPal te está observando y no te permite tener negocio en una cuenta personal. La segunda diferencia son las herramientas de cobro, ya que la cuenta business ofrece hasta botones para pagar, QRs para donaciones, links de cobro personalizados y emitir facturas. Finalmente, los seguros de cobros desde PayPal Business están mucho mejor que desde la cuenta personal, ya que esa cuenta está diseñada únicamente para realizar compras y ventas de productos y de servicios. Si lo haces desde la personal, PayPal puede detectarlo como uso indebido y no te va a proteger absolutamente de nada. Por eso, si te ha servido, dale un super like, mírate tu otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Para ver el vídeo, hasta el próximo vídeo. Que vaya bien.